Bueno, pues vamos a comenzar señalando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 9, nos garantiza el derecho de la libre asociación para perseguir cualquier objeto que nosotros busquemos, siempre y cuando este sea lícito. Así pues, este derecho lo podemos dividir en tres. Puede ser el derecho de asociarnos formando una organización o incorporándonos a una que ya se haya creado, permanecer en esta asociación o renunciar a ella, es decir, si ya no queremos formar parte porque el objeto ya se haya modificado o ya no tengamos tiempo, podemos salir de ella, o simplemente el derecho a no asociarnos. El objeto de nuestras asociaciones, como ya lo mencioné, debe ser lícito, es decir, que no debe ir en contra de la sociedad o las buenas costumbres, porque si no, en caso contrario, que nuestro objeto, a lo que nos estamos dedicando, sea ilícito, nos podemos enfrentar a que nuestra sociedad va a ser declarada nula y vamos a tener algún tipo de responsabilidad penal, ya sea que alguno de los socios que formen parte de nuestra sociedad no se dé cuenta de que el objeto no está siendo lícito y denuncie este tipo de acción. Este objeto y el nombre de los socios, el nombre de la sociedad y demás requisitos que nos pide la ley se van a plasmar en un contrato de sociedad que más adelante veremos cómo todos los requisitos que necesita, dónde se va a inscribir y más elementos para que se pueda cumplir con el objeto de nuestra sociedad o a lo que nos queremos encaminar. Ahora vamos a ver qué debemos considerar para formalizar una empresa. Primero vamos a distinguir que una sociedad puede ser de carácter civil o de carácter mercantil. Es muy importante hacer esta distinción porque una sociedad civil se va a dedicar precisamente a un fin filantrópico o de ayuda. Puede ser una actividad cultural, educativa, de divulgación como crear revistas o deportivas. Simplemente el objeto va a ser una actividad sociocultural, ya sea para los socios o para terceros, y no pueden perseguir una especulación comercial. En cambio, en las sociedades mercantiles sí están encaminadas a un lucro, es decir, obtener una ganancia o un beneficio económico a partir de la actividad a la que nos estemos dedicando. Es muy importante conocer o saber a qué nos dedicamos para poder decidir si queremos una actividad, conformar una sociedad civil o una sociedad mercantil. Por ejemplo, si nosotros somos profesionistas, un arquitecto que desea constituir una sociedad civil para prestar sus servicios profesionales con otra persona y solamente se va a dedicar a prestar servicios profesionales de su carrera, a lo que él se dedica, va a constituirse como una sociedad civil. En cambio, si quiere, además de prestar sus servicios profesionales, vender algo, va a tener que conformar una sociedad mercantil. Y si por el contrario solo quiere asociarse con otra persona para vender, producir o comercializar algunos productos, forzosamente tiene que ser una sociedad mercantil. Algo muy importante que debemos rescatar es que antes de constituir una sociedad mercantil debemos dejar muy en claro con nuestros socios o con las personas que queremos formar esta asociación, ya sean nuestros amigos, familiares, conocidos, tener muy en claro cuáles van a ser las reglas. Esto lo debemos pactar muy importante en el contrato de sociedad, ya que aquí vamos a señalar si queremos admitir nuevos socios, cuáles van a ser los requisitos, cuál va a ser el capital, cómo se va a aumentar o disminuir en el caso que se permita disminuir el capital y otro tipo de cuestiones que estén permitidas por la ley y que lo permitan los estatutos sociales que se plasmarán, como ya lo dije, en esta acta constitutiva o en una póliza, ya sea con el fedatario ante el cual se haya constituido nuestra sociedad. Si bien podemos elegir de un cúmulo de asociaciones o sociedades, debemos tener muy en claro a qué nos vamos a dedicar para poder decidir cuál encaja perfectamente en esas sociedades, dependiendo de la contabilidad, la forma de llevar la administración
y otros elementos que, como ya mencioné, vamos a ver para saber cuáles sí podemos deducir o cuáles no, o cuáles tienen que cumplir más requisitos. Ahora, vamos a pasar a ver cuál es el concepto de la sociedad. Vamos a definirla como aquella que existe bajo una denominación o razón social. Es el nombre que se le va a dar, como se va a dar a conocer ante todos los demás y ante otros proveedores, futuros clientes y demás. Va a estar conformada por un acuerdo de voluntades entre personas que van a ser llamadas los socios o los accionistas y que deben perseguir un mismo objeto, la actividad a la que nos queremos dedicar, y vamos a buscar un fin de carácter económico. Como ya lo había dicho, se persigue un lucro, una ganancia. Lo que queremos, el objeto principal de constituirnos como una sociedad mercantil. Estas sociedades pueden realizar todos los actos de comercio que ellos crean necesarios para poder cumplir con el objeto de esta sociedad, siempre y cuando sean lícitos y estén perfectamente señalados en nuestra acta constitutiva. Como he dicho, es necesario que existan más de 2 personas que se obliguen patrimonialmente a partir de este trato para poder cumplir con el objeto. Si bien es cierto, la ley te exige un mínimo de 2 personas, también hay unas sociedades que pueden crearse a partir de una persona o mínimo 5 como las sociedades cooperativas. La ley de sociedades mercantiles es la que nos va a señalar específicamente cuáles son los requisitos que necesitamos para poder formalizarnos. Estas nuevas sociedades van a ser reconocidas como entidades jurídicas propias y van a ser independientes de los miembros que las integran, además de contar con un patrimonio propio. Es muy importante, o ¿cuál es la importancia de poder constituir una sociedad? Si bien no es un requisito obligatorio que una empresa se constituya legalmente como una sociedad, sí es un recurso que va a separar el patrimonio de las personas del patrimonio de la empresa. Esto nos va a permitir que el propio socio o accionista va a responder solamente por las aportaciones que se hayan hecho a la sociedad y no con todo su patrimonio. Ahora, para poder saber qué tipo de sociedad es la que encaja o la que yo requiero, hay que tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, el tipo de relación que habrá entre los socios, cuántos van a ser el número de socios que tengo. Si tengo 2, no puedo constituir una sociedad cooperativa porque no alcanza. O si soy solo yo, no puedo constituir una sociedad anónima porque la ley exige que mínimo sean 2 personas. También, si tengo un patrimonio de 20,000 pesos, no puedo constituir una que la ley me exige que mínimo sean 50,000 pesos. ¿En qué sector se va a encuadrar la actividad a la que me dedico? También es muy importante conocerlo porque pueden ser del sector primario, que son labores agrícolas o de la industria de la minería, del sector secundario, que van a ser los que transforman los productos del sector primario, o ya sean del sector terciario, que son los servicios. También otro elemento que hay que tomar en consideración al momento de constituir nuestra empresa es saber cuál es el tamaño. Como he dicho, puede haber sociedades de un solo socio o pueden haber incluso ilimitados, 50, 100. El tipo de constitución de una empresa, si es una persona, puede constituirse como una SAS, 2 personas, anónima, responsabilidad limitada o cualquier otra que veremos más adelante, o una cooperativa. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que conforman una sociedad. Comenzaremos con los socios. Un socio va a ser una persona física o jurídica que se va a aliar con otros para poder perseguir un objetivo, un objetivo común que nos va a llevar a obtener un lucro, nuestro beneficio o ganancia. Ser socio nos convierte en acreedores de derechos y obligaciones. Vamos a tener el derecho de recibir esas ganancias que se hayan obtenido a partir de nuestra actividad comercial a la que nos estemos dedicando, pero también tenemos obligaciones de responder por las deudas que adquiera esta sociedad.
vamos a ver también que podemos ser, la propiedad la vamos a tener de esta sociedad a través de acciones o a través de partes sociales. En una sociedad anónima la vamos a considerar como acciones, que como he dicho son títulos nominativos, que sirven para acreditar o transmitir la calidad de derechos de socios. Estas acciones nos limitan, bueno, no nos limitan, nos dan la posibilidad de poder transmitirlas a otras personas, ya sea con una compraventa, una donación, una herencia o cualquier otro medio de transmisión de la propiedad. En cambio, las partes sociales van a aplicar en una sociedad de responsabilidad limitada y nos limitan a que no pueden transmitirse, no pueden ser, no están representadas como títulos negociables, porque la ley te exige ciertos elementos que debes cumplir para poderlas transmitir, y también los estatutos sociales. Si en los estatutos te señalan que no las puedes transmitir, entonces no lo podemos estar transmitiendo, como las acciones, que no te exige alguna particularidad para poder estar dentro de esta transmisión a otras personas. El accionista, pues, es, como su nombre lo dice, la persona que va a ser propietario de estas acciones, que es una parte alícuota del capital que está conformando la sociedad. Ahora, para poder tener una correcta administración de nuestra sociedad, se va a crear un órgano de administración. Desde que se crea la sociedad se va a designar quién va a ser o quiénes van a ser las personas que se van a encargar del correcto funcionamiento de nuestra sociedad. Puede ser que sea un administrador único, un administrador solidario que pueda actuar de manera independiente, o administradores mancomunados, los cuales pueden ser dos o más, pero uno no puede actuar sin el otro. Necesitan forzosamente estar en coordinación para poder llevar a cabo la administración, o puede crearse un consejo de administración que van a ser por lo menos 3 miembros. Para regular esta administración se va a crear también, o existe la figura del comisario, quien es la persona que se va a encargar de vigilar que se esté realizando correctamente las funciones de administración de la empresa. Puede ser que el comisario sea parte, un socio de nuestra sociedad, pero lo recomendable también es que sea una persona externa, que no tenga algún tipo de interés, porque sus obligaciones son muy importantes. Él se va a encargar de revisar que las operaciones, la documentación, los registros, todo sea precisamente como se estableció en los estatutos o como lo establece la ley, porque esto se va a presentar a la Asamblea General. Por eso es la importancia que no sea una persona que esté muy relacionado con la sociedad, que no sea un socio. Es lo recomendable, no es una regla, pero es lo recomendable. Ahora bien, la Asamblea General, como lo establece la Ley de Sociedades Mercantiles, es nuestro órgano máximo de una sociedad, y entre sus facultades podemos encontrar que es de acordar o ratificar todos los actos y operaciones que realiza la sociedad. Existen 2 tipos de asamblea: la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. Una asamblea ordinaria se va a llevar por lo menos una vez al año, y esta se va a encargar de discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores, nombrar administradores, el consejo de administración o a los comisarios, y determinar cuáles van a ser los emolumentos correspondientes a estos administradores o comisarios de nuestra sociedad. Para que esté legalmente constituida, o sea, legalmente válida nuestra asamblea, debe estar representada por mínimo la mitad del capital social. En una asamblea extraordinaria los temas que se pueden discutir son la prórroga de la duración de la sociedad, una disolución anticipada, un aumento o reducción de capital en el caso que lo permita, un cambio en el objeto de la sociedad que puede ser mayor o menor, un cambio de nacionalidad, una transformación de sociedad, una fusión con otra sociedad, unas emisiones de acciones privilegiadas,
El capital. El capital es el recurso, es el conjunto de los recursos, bienes y valores que tenemos disponibles para poder satisfacer el objeto de nuestra sociedad, para poder obtener nuestra ganancia o nuestro beneficio. Puede ser que nuestra sociedad esté constituida con un capital fijo, es decir, que no se puede modificar a menos que se haga una modificación a los estatutos. Desde un principio se va a señalar si se puede aumentar o disminuir el capital. Si en los estatutos señalamos que no se va a poder modificar. En cambio, si creamos una sociedad con un capital variable, sí podemos disminuir o aumentar nuestro capital conforme vaya avanzando nuestra sociedad. Si ya vemos que estamos generando bastante, que nuestro lucro está siendo excesivo, o lo que estamos creando, que es lo que queremos, ganar más, entonces sí podemos aumentar nuestro capital. Todos estos elementos que ya les mencioné, bien organizados, nos deben poder proporcionar un correcto funcionamiento de nuestra sociedad. No debe haber ningún otro problema más que poder llevar una correcta administración, una correcta vigilancia y una buena relación entre los socios. Ahora, vamos a ver que la ley en México, la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos reconoce 7 tipos de sociedades. Entre ellos están la sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, que es de las más comunes, la sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa, que si bien esta no la regula la Ley de Sociedades Mercantiles, sino su propia ley, que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, también se encuadra dentro de nuestra ley por dedicarse a actos de comercio. Y la sociedad por acciones simplificadas, que es la que solo es necesario que intervenga un socio y puede ser creada en línea. Ahora, muchos no nos van a sonar porque, como ya lo mencioné, no es muy común ver escuchar sobre una sociedad de comandita por acciones, que es lo más común, ver una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Por eso nos vamos a enfocar más en estas dos tipos de sociedades, que es lo que se crea más, y en una sociedad por acciones simplificada. Una sociedad en nombre colectivo, por enunciarla solamente, debe haber socios capitales y socios industriales. Los primeros, los capitales, nos van a aportar el capital, el dinero, mientras que los segundos nos van a aportar su trabajo. Estos van a ser conocidos como socios industriales. La razón social, que es el nombre con el que se va a dar a conocer, se puede formar con el nombre de uno de los socios o con 2 o más socios. Puede ser fulanito, menganito y pancracio, sociedad en nombre colectivo. Y se necesita por lo menos que existan 2 socios. La sociedad en comandita simple debe tener como mínimo 2 socios y contar con socios comanditados y comanditarios. La razón social debe ser de mínimo uno de los socios debe prestar su nombre y es el que va a ser considerado como un socio comanditado. Y en este tipo de sociedades no existe un mínimo de capital social. En una sociedad en comandita por acciones encontramos que los requisitos para poder constituirla de manera rápida son existir 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción. Por lo menos, en caso de que se integre únicamente por 2 socios, estos serán un comanditado y un comanditario. Es muy importante que exista uno de cada uno. El capital social no debe ser menor de 50,000 pesos y se debe exhibir el dinero en efectivo de por lo menos 20% de cada acción pagada. Y debe exhibirse íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse con bienes distintos del efectivo. De manera general, estas son las primeras 3 tipos de sociedades que podemos enunciar, que no son muy comunes, pero pues sí existen, son reconocidas por la ley. Y vamos ahora a entrar más a fondo con las que nos interesan, que es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada y una SAS. Eso es todo por mi parte.